Pablo Proaño, cofundador de Dignidad y Derecho, quien ya está al otro lado de la línea, y vamos a generar esta entrevista de manera telemática. Magíster, buenos días, gracias por atender la entrevista a este medio de comunicación. Nos acompaña Pablo Proaño, ¿no?, de Dignidad y Derecho. Bueno, coménteme, ¿cómo recibió esta resolución de la Corte Constitucional? 7 de 9 votos dan luz verde a que la eutanasia también pueda ser practicada en nuestro país. Muchas gracias por la entrevista y por el espacio, y buenos días con todas las personas que nos escuchan. Bueno, en primer lugar, yo considero que hay mucha consternación al respecto de lo que ha ocurrido en la Corte Constitucional, y en primera instancia yo diría, no hay nada que celebrar. No se puede celebrar la muerte de las personas, no se puede celebrar que haya médicos que, buscando la profesión médica para salvar vidas, se conviertan en asesinos, y en ese sentido, pues la despenalización de la eutanasia es, según lo que ha dicho la sentencia, de la cual pues disiento desde el punto de vista jurídico en varios puntos, no se ha logrado desvirtuar los principios de inviolabilidad de la vida, la protección a la vida desde la concepción y la protección a la vida en varios tratados internacionales. En ese sentido, la sentencia tiene, desde el punto de vista jurídico, muchos elementos cuestionables. Sin embargo, pues la eutanasia ahora es ya permitida en el Ecuador, exenta de una sanción penal, y pues lastimosamente vamos a entrar en este set de países que han avanzado hacia la eutanasia hasta el punto de llegar a la eutanasia de personas que no necesariamente la están buscando, personas ancianas, personas con discapacidad o incluso niños, como es la discusión que se está llevando actualmente en Canadá respecto a la eutanasia, en lo que nosotros hemos llamado una pendiente resbaladiza respecto de que no se termina de proteger a las personas de grupos vulnerables que van a ser los primeros en ser víctimas de este asesinato. Muy bien, ¿esto puede constituir una regresión en derechos en nuestra Constitución, que se la ha considerado muy garantista de los mismos derechos, doctor? Bueno, en efecto, en este sentido, pues el papel de la Corte ha sido absolutamente extralimitado. Esta cuestión ha sido bastante atacada en los votos salvados de la jueza constitucional Carmen Corral y Alejandra Cárdenas, puesto que la sentencia justamente se extralimita de lo que la Corte puede realizar en lo que es la regulación de los delitos, en lo que es la modificación de ciertas leyes, así como también del Código de Ética Médica, que fue modificado también por esta sentencia. En ese sentido, pues considero que el derecho a la vida y la inviolabilidad de la vida en este momento se ve afectada, y se expone a estos pacientes terminales, a pacientes con enfermedades, con dolencias físicas, emocionales o psicológicas, incluso gente que no está buscando directamente la eutanasia, sino que se le aplicará la eutanasia por interés o por decisión de un tercero, a que su derecho a la vida sea arbitrariamente restringido, y absolutamente restringido, porque después de la muerte pues ya no hay una forma de reparar el derecho a la vida. Muy bien, doctor. Usted señalaba claramente uno de los artículos, el 66, la inviolabilidad de la vida, dice la norma constitucional. ¿Cómo se garantiza este derecho? Con una resolución de la Corte Constitucional. ¿Cuál va a pesar, de hecho, más? ¿La resolución de la Corte Constitucional o lo que dice la Constitución en su artículo 66? Es una excelente pregunta y muchas gracias por realizarla. Lastimosamente, en nuestro sistema jurídico y a partir de una lectura integral de la Constitución, la Corte Constitucional tiene plena facultad para interpretar, y lastimosamente lo ha hecho en el sentido contrario al texto constitucional, la Constitución del Ecuador. En ese sentido, pues, a pesar de que claramente está descrito que la vida es un derecho inviolable, la Corte ha determinado que en el caso de la eutanasia no se trata de una muerte arbitraria, sino de una muerte solicitada, y entonces pues no habría una colisión con este derecho. Nosotros disentimos precisamente de este criterio de la sentencia porque pues es bastante vaga en determinar qué es una muerte arbitraria, qué es una muerte no arbitraria, y en ese sentido pues se expone a las personas a que cuando no exista, pues en vez de ahondar un poco en este
la protección que podría tener una persona a través del consentimiento informado y cómo tiene que darse y cómo regularlo, pues la Corte simplemente se ha limitado a restringir en cierta medida el derecho a la vida y a determinar que la eutanasia es algo que debe permitirse en el Ecuador en ciertos casos donde hay vidas que entonces son más dignas que otras, porque pues si es que hay una situación de enfermedad, hay una situación de sufrimiento, siendo que esa vida no es plenamente digna, pues se puede privar de la vida y no hay ninguna sanción penal en ese caso. Es un poco el mensaje que nos ha mandado la Corte Constitucional, y otro de los mensajes que nos ha mandado la Corte con esta sentencia es que con una adecuada presión mediática, con una adecuada historia y con un adecuado movimiento en Twitter, también se puede entonces modificar y presionar a los jueces para obtener resoluciones en favor de lo que pida un grupo de personas. Doctor, el artículo 226 de la Constitución dice lo siguiente: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidor o servidores públicas y personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias, facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. ¿Dónde queda ese precepto legal cuando estamos hablando de una resolución que emite la Corte y que termina efectivamente lacerando otros derechos? Pues lastimosamente la Corte, como le mencionaba, gracias a la Constitución, tiene amplias facultades. Son facultades que se han ido ampliando incluso a través de sus mismos fallos, de sus mismas decisiones. En este caso, a pesar de que la Corte en varias ocasiones había mencionado que el determinar un tipo penal le corresponde únicamente al legislador, sin embargo, en esta ocasión decidió la Corte intervenir y modificar el artículo 144 del COIP, que es precisamente respecto del homicidio, y permitir entonces este homicidio llamado eutanasia, pero al final pues modifica el código penal en cuanto al homicidio respecto de cierto tipo de personas. Esto es una cuestión sumamente grave desde el punto de vista jurídica, es un precedente que debería analizarse también en la Asamblea Nacional respecto de una posible modificación a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y por qué no a la Constitución, porque entonces pues el efecto que tenemos ahora es que a pesar de que haya una ley, una norma constitucional y una norma en el Código Penal explícitamente hacia un sentido, pues la Corte puede simplemente pues modificarlo, reinterpretarlo, cambiar el sentido, alejarse de una interpretación literal de la Constitución y únicamente pues centrarse en lo que le interesa, que en este caso pues ha sido la despenalización de la eutanasia. Es por ello que la Corte, incluso en el fallo, usted puede revisar, se toma varios párrafos, varios apartados para desvirtuar cualquier tipo de argumento en favor de mantener la eutanasia como una sanción penal. Esto vulnera también el principio de indubio pro legislatore y el principio de presunción de constitucionalidad. En ese sentido, pues la Corte ha ido en contra de los propios principios que la norman y pues la resolución o la respuesta es una sentencia sumamente cuestionable desde el punto de vista jurídico y también sumamente cuestionable desde la puerta que se abre para que personas de grupos vulnerables puedan morir o puedan ser asesinadas por medio de esta sentencia. El artículo 144 que usted nombra del Código Orgánico Integral Penal dice lo siguiente: homicidio. La persona que mate a otra será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Esto es lo que justamente decía y dice este Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, ya hay una resolución de la Corte Constitucional que dejaría sin efecto este artículo. Quizás deberá de reformar a través de la resolución que también le emite disposiciones a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Salud Pública y 12 meses una ley que deban de realizar los asambleístas. La pregunta aquí: ¿desde cuándo va a entrar en rigor este tema de la eutanasia? Porque hay unos plazos que debe de cumplir y que dio para que cumpla la Corte Constitucional a las diferentes instituciones, doctor. Bueno, es un tema que amerita todavía mayor análisis respecto de la sentencia. Mi criterio es que a pesar de que en este momento la sentencia opera de forma inmediata y un médico entonces ya no es sujeto de una sanción penal,
mientras no exista una resolución del Ministerio de Salud para regular la eutanasia, cualquier médico que realice la práctica de la eutanasia se expondría no a una sanción penal, porque ya está despenalizado, pero sí a una sanción civil o administrativa por realizar un acto que no está regulado. En ese sentido, pues hasta que no exista una regulación del Ministerio de Salud, que son 2 meses a partir del día de ayer que fue notificada la sentencia, pues no podría operar de forma plena la eutanasia en el Ecuador. Sin embargo, la sentencia tiene efectos inmediatos y según esos efectos, al día de hoy un médico que practica la eutanasia no enfrentaría ningún tipo de sanción penal, siempre y cuando se cumplan los presupuestos indicados por la Corte. Y es decir, que la persona o su representante exprese un consentimiento inequívoco, libre e informado, y que el paciente tenga un sufrimiento intenso proveniente de una lesión, necesariamente corporal, grave, irreversible, o una enfermedad, puede ser física, puede ser psicológica, que sea grave e incurable. Estos son los presupuestos en los cuales se despenaliza la eutanasia, con lo cual técnicamente se estaría abriendo la eutanasia para personas con dolencias psicológicas, técnicamente se estaría abriendo la eutanasia para menores de edad con el consentimiento de sus padres y pues realmente las salvaguardas o las protecciones que ha hecho la Corte respecto de personas con grupos vulnerables ha sido prácticamente nula. Más se ha dedicado a extenderse en los argumentos respecto de por qué sí despenalizar la eutanasia, pero no de cómo proteger a las personas de grupos vulnerables, personas con escasos recursos o personas que no tienen actualmente un servicio adecuado de salud, una atención de salud, que podrían buscar la eutanasia no por querer morir, sino por padecer un sufrimiento intenso. Doctor. Y en ese sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud para todos. Doctor, en el caso de Paola Roldán, quien solicitó justamente estas acciones, ¿es dable cuando tenemos alguien que tiene un porcentaje de 95% de quizás discapacidad móvil, no puede hacer nada? Esclerosis múltiple es la dolencia que tiene en este caso quien solicitó a la Corte Constitucional este dictamen, Paola Roldán. ¿Es posible esta situación aplicarla o no, en este caso particular? Por supuesto que sí. Lastimosamente lo que abre la sentencia es la categorización de los ciudadanos ecuatorianos como eutanasiables y no eutanasiables. El caso de Paola Roldán, por cierto, un caso sumamente duro, sumamente complicado para ella y para la familia, con el cual nos hemos solidarizado desde el principio. Ella entraría en esta categoría, y perdónenme que sea así de crudo, de eutanasiable respecto de una grave e irreversible enfermedad, y en ese sentido, pues, ella podría ya acceder a la eutanasia una vez que existan los protocolos del Ministerio de Salud, que más o menos es un poco lo que ella había solicitado desde el inicio, específicamente para su caso en particular. Muy bien, no es de que ya con la resolución ve a alguien y ya practica o más bien se ejecute el tema de la eutanasia, porque todavía faltan normas aquí que hay que analizar. Bueno, sí, en efecto, como le decía, yo creo que es un tema que amerita todavía un análisis jurídico más profundo. Si bien la sentencia opera de forma inmediata y en este momento no hay una sanción penal, un médico que practique la eutanasia sin los protocolos, sin el reglamento del Ministerio de Salud, sí podría exponerse a otro tipo de responsabilidades, porque recordemos que la Constitución dice que todas las personas somos responsables de los actos que estamos realizando. Sin embargo, ya para ver cómo va a a regularse la eutanasia a nivel nacional, tendríamos que esperar a lo que diga el Ministerio de Salud y posteriormente a lo que diga la Asamblea Nacional, y en ese sentido es importante que ahora sí participen en el foro democrático todas las personas y organizaciones a quienes les atañe esta decisión, no solo a un grupo reducido de personas, no solo a un grupo reducido de jueces como se ha pretendido hacer y se ha hecho efectivamente en la Corte Constitucional, sino también a las asociaciones de personas con enfermedades, a las personas que representan a los médicos que tratan estas enfermedades, a los médicos paliativistas, a los médicos internistas, a la academia y a todas las organizaciones que están en favor de estos grupos vulnerables que podrían verse afectados por una despenalización excesiva de la eutanasia. En ese sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía y a las personas que
pertenecen a estas organizaciones, incluso a los enfermos terminales que quieran dar su criterio al respecto, a participar del debate democrático que se ha abierto a partir de lo que ha determinado la Corte, sin prejuicio de que la Corte pues haya hecho o haya actuado, a mi criterio, fuera de sus competencias. A ver, se vuelve un cuadro bastante complejo, de hecho, doctor, porque primero le delega el tema de la Defensoría del Pueblo, generar una propuesta de ley que deberá hacerlo en 6 meses. Da plazos esta resolución de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que es la garantista de derechos, que elabore un manual, que elabore más bien, no es un manual, sino una ley para conculcar otro derecho, que es el derecho a la vida. Una Defensoría del Pueblo que está justamente para defender este tipo de derechos debe de elaborar un instructivo y una ley en donde se pueda aplicar el tema de la eutanasia. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, hasta que saque la ley, la Defensoría del Pueblo, le da 6 meses para que genere un reglamento, dice claramente. Y nos llama la atención porque es el Ministerio de Salud Pública, son los médicos que hicieron un juramento hipocrático en donde dicen no exterminar la vida de un ser humano, sino más bien conservar, ayudar, sanar la vida del paciente, del dolente. Entonces, ¿cómo es de que se pretende dar esta responsabilidad a las instituciones que son las garantistas de los derechos, en especial de los seres humanos? Creo que a partir de hoy justamente vamos a comenzar a visualizar todo este tipo de contradicciones en lo que respecta a la eutanasia. La primera y la más grande contradicción fue el festejo que muchas personas llevaron en redes sociales por la inminente muerte de Paola Roldán y la inminente muerte de muchos otros pacientes. Yo creo que en ninguna circunstancia la muerte es algo que se debe festejar, la muerte de otro ser humano. Y en segunda instancia, pues por supuesto, tenemos esta serie de contradicciones donde hay una Corte Constitucional que tiene que ser garantista de un derecho como es el derecho a la vida. Hay un texto constitucional que dice explícitamente que la vida es inviolable. Luego hay un Ministerio de Salud, hay una Defensoría Pública que protege nuestros derechos y sin embargo, ahora a través de esta un poco manipulación mediática, en vez de ver la eutanasia como lo que realmente es, que es un homicidio y por eso se ha tenido que modificar el tipo penal de homicidio, se pasará por otras instancias para pues mostrarla de una forma más compasiva, mostrarla de una forma distinta en la sociedad, y en ese sentido es un papel muy importante el de los médicos de esclarecer y demostrar a las personas cuál es la realidad en nuestro país respecto de la muerte, cuál es la realidad de nuestro país respecto de la gente que no puede pagar un tratamiento, que no puede acceder a medicamentos de calidad y que esas personas lastimosamente van a ser las primeras candidatas a la eutanasia, como ha ocurrido en otros países como Canadá, donde por ejemplo hay seguros de salud que ya no ofrecen, por ejemplo, la quimioterapia a un enfermo con cáncer, sino que le ofrecen y le cubren la eutanasia. Esto es justamente lo que debemos evitar. Esto es justamente para lo cual hacemos un llamado a las organizaciones sociales de defensa de los pacientes y de grupos vulnerables para, de alguna manera, evitar que la eutanasia y la muerte se cuele hacia personas inocentes que todavía quieren vivir, que todavía la sociedad les tiene una deuda, el Estado les tiene una deuda en cuanto a salud y en cuanto a atención médica. Y esa deuda justamente se hace manifiesto porque el Estado no puede responder. Mire cómo está el sistema actual de salud de nuestro país. ¿No cree que generaron todo este contexto y analizaron que, bueno, el Estado tiene una deuda que no va a terminar de pagar a aquellas personas que tienen dolencias muy graves y quizás hasta terminales? ¿No cree que la Corte Constitucional optó por este camino? Al fin y al cabo van a tener que morir. Aquí únicamente aceleramos el proceso. Sí, lastimosamente en el momento de la audiencia, ni la Presidencia de la República ni la Asamblea Nacional manifestaron criterio alguno respecto de la despenalización de la eutanasia. Y yo quiero pensar que no es por los millones de dólares que se está ahorrando el Estado en el caso de pacientes terminales y no es
por los millones de dólares que el Estado dejará de desembolsar para dar medicamentos, para dar medicinas, para dar tratamientos. Lastimosamente, mientras no exista una ley que permita garantizar el derecho a la salud a todos los niveles y no existan recursos para que todos los ecuatorianos, independientemente de su clase social, independientemente del dinero que puedan tener en el bolsillo o en el banco, puedan acceder todos a un servicio de calidad, de salud, gratuito y universal, la eutanasia prácticamente será una ruleta rusa donde más ecuatorianos vulnerables podrán acceder o serán incluso presionados para acceder por el sufrimiento que le causa no tener este acompañamiento. Y los médicos que acompañan a los pacientes, los médicos sobre todo que se dedican a estudiar y a curar enfermedades raras, enfermedades huérfanas, enfermedades catastróficas, conocen muy bien el éxodo de estos pacientes y de sus familias. Y yo creo que es a ellos a quienes se les debió haber preguntado en primera instancia qué es lo mejor para un paciente. Si darle el tratamiento, darle el alivio en lo posible que puede tener y nunca soltar el acompañamiento de un paciente, o simplemente pues practicarle la eutanasia y con eso terminar la vida y terminar el sufrimiento como si esto fuera un derecho en nuestro sistema jurídico, que no es un derecho y que lastimosamente va en desmedro del derecho a la vida y del derecho a la salud. Muy bien, doctor. El asunto es de que aquí en el Ecuador no se está garantizando el tema del derecho a la vida. Usted bien lo ha notado. Algunos casos hay tratamientos demasiadamente caros, ¿no? Que no puede cubrir el Estado, no puede cubrir el seguro. Y usted sabe, al fin y al cabo, estos casos terminan con estos lamentables fallecimientos de personas que dice que no han vivido dignamente y no han tenido ni siquiera una muerte digna. Por esa situación optan algunas personas en decir, muy bien, aquí no hay medicina, no tengo plata para mi tratamiento, el seguro no me cubre para aquello. Entonces, si el Estado se porta así de indolente, ¿no cree que sería mejor esta decisión que sacó la Corte Constitucional? Bueno, en primera instancia, yo no puedo juzgar a una persona que en su sufrimiento intenso desea la muerte. Nosotros estamos justamente velando porque las personas que tienen un sufrimiento intenso, una lesión grave, una enfermedad incurable, tengan lo que el Estado tiene que garantizarles, que es tratamiento, que es alivio para su sufrimiento y que es un acompañamiento adecuado por medio de cuidados paliativos. Habría que preguntarse cuántas personas que están en ese sufrimiento intenso con una enfermedad incurable quieren realmente la muerte, porque no es lo mismo querer la muerte para aliviar el sufrimiento, querer la muerte en sí misma. Todos queremos aliviar el sufrimiento. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ver a su ser querido sufrir. Pero causarle la muerte o obligarle a un médico a que asesine a esta persona en función de aliviar su sufrimiento, ¿no sería esto contrario también a los principios más básicos de razonabilidad, principios en cuanto a la protección de la vida? En ese sentido, es importante que antes de que se garantice la eutanasia a todos los niveles, se garantice el servicio de salud, se garanticen los cuidados paliativos, se garantice que los médicos están capacitados y con los suficientes instrumentos para poder atender a personas con enfermedades catastróficas, con enfermedades graves o incurables. Después se podría entonces hablar de si hay o no hay un verdadero consentimiento de la persona, pero mientras la persona, un enfermo, un paciente, busca aliviar el sufrimiento y para aliviar el sufrimiento la sociedad le da la muerte, pues ahí tenemos una flagrante contradicción. El alivio de la vida no es igual al alivio del sufrimiento. La muerte no es igual al alivio del sufrimiento, es una consecuencia. Sin embargo, es una consecuencia desde el punto de vista ético sumamente cuestionable, tanto así que la Corte Constitucional tuvo que modificar no solo el Código Orgánico Integral Penal, sino también el Código de Ética Médica ecuatoriano, que concretamente prohibía que el médico le cause este daño al paciente o incluso le cause la muerte. Muy bien, y esta situación genera, claro, otra contradicción más. El tema de lo ético, moral, da paso a la legalidad, ¿no?
porque si no nos enmarcamos en el tema ético y moral que da paso a lo legal, efectivamente viviríamos en un caos en la sociedad. Con la resolución, doctor, de la Corte Constitucional se va a destapar, ¿cree usted, el tema de las muertes aceleradas? Lo llamo así, ¿por qué lo digo? Hay personas con cáncer terminal, ¿no? Hay personas con VIH también que están quizás por esa misma línea. Hay otras dolencias que están consideradas en nuestro país, inclusive dolencias que no tienen cura o dolencias en donde prácticamente el Estado no ha garantizado el medicamento, no ha garantizado la atención oportuna. ¿Y no cree que el camino que van a tomar estas personas es decir, la Corte Constitucional ya nos abrió la ventana, pues al fin y al cabo voy a tener que irme al mismo lado que va todo el mundo y mejor acelero el proceso? Calmo el sufrimiento, de hecho, de mis familias, porque la familia también se enferma al verlo a su hijo, a su pariente que sufre totalmente. Y digo, ya no soy carga para las demás personas que me acompañen. Con la resolución de la Corte Constitucional, ¿no cree que se va a desbocar, como se dice coloquialmente, el tema de las muertes aceleradas? Efectivamente, yo considero que el mensaje que manda la Corte con la despenalización de la eutanasia es un mensaje que va directo a las personas con dolencias, con enfermedades graves e incurables, respecto de que ellos ya pueden morir, de que son descartables, de que no son importantes o de que no merecen atención médica. Este es lastimosamente el mensaje que se está enviando también a la ciudadanía, y este es el mensaje que tenemos que evitar desde la sociedad civil y desde las organizaciones que protegen y a quienes nos interesa proteger la vida y la calidad de vida de estas personas, que no son descartables, que no es que porque hay una resolución entonces ya son calificados para morir, que no es que no son importantes para la sociedad, sino que al contrario, la sociedad les tiene una deuda todavía más grande en razón de su condición de vulnerabilidad. Y si es que nosotros como sociedad civil no acudimos a los órganos democráticos, no regulamos la eutanasia de una forma que se proteja a estos grupos vulnerables, al final ese mensaje de muerte puede ser el que prevalezca en las personas en vez de un mensaje esperanzador, en vez de un mensaje de acompañamiento, porque la eutanasia en ese sentido, incluso para un paciente terminal, para un paciente que ya no tiene nada que hacer, que ya no hay tratamiento que lo cure ni que lo salve, lo priva de lo único que todavía puede recibir y a lo que tiene derecho, que es el cuidado y el acompañamiento. La eutanasia lo priva de esto y le causa directamente la muerte. Doctor, 3 causales para aplicar el tema de la eutanasia. Primeramente, que el médico no vaya a la cárcel. Segundo, que esté prácticamente informado. Y tercero, la gravedad de la dolencia que posee justamente aquella persona que opta por el tema de la eutanasia. Aquí viene una pregunta, doctor. Si no hay estas 3 causales, si no hay un médico que quiera practicar basándose en el tema, claro, usted me dice que hay una reforma al código de ética, pero los principios deontológicos que tiene cada médico no puede apegarse o sujetarse a un tema de código de ética. Si no conjuga lo uno, los médicos no se prestan para aquello, ¿lo podrá realizar cualquier persona, la muerte asistida? No, de ninguna manera. La sentencia de la Corte es clara en indicar que tiene que ser un profesional de la salud el que realice el procedimiento, un médico en este caso, y también la Corte considera que en virtud del choque de principios y de valores que puede tener la eutanasia respecto de un médico, la Corte está garantizando también el derecho a la objeción de conciencia personal de los médicos a quienes se les solicita realizar este procedimiento. A mi criterio personal es lo mínimo que debería haber hecho la Corte, en virtud de que el artículo 66.12 de la Constitución explícitamente reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Y en ese sentido, pues, la Asamblea tiene que regular de tal manera que se proteja a los pacientes de justamente escenarios como el que usted acaba de plantear, que sea una persona que no es médico, que sea un estudiante de medicina, que sea un profesional de la salud que tenga otro tipo de formación, otro tipo de especialidad, y entonces sí poder garantizar primero el diagnóstico y segundo también que el procedimiento se lleve de forma adecuada. Porque lastimosamente lo que no se ha dicho en muchos medios de comunicación es que la eutanasia no es igual a una muerte dulce.
La eutanasia es un procedimiento mediante el cual se inyecta o se suministra una sustancia tóxica en el cuerpo de una persona que incluso puede tardar horas y si no se suministra bien hasta días en una intensa agonía. Con lo cual, pues este mito de la eutanasia como irse a dormir, pues queda totalmente en el pasado. La eutanasia, si no se realiza de una forma consciente, con procedimientos médicos adecuados, incluso realizándose de esa forma, se corre el riesgo de causarle una agonía al paciente en lo que este medicamento o esta sustancia tóxica, mejor dicho, genera la muerte del paciente. Perfecto, doctor. Finalmente, aquí va otra de las preguntas que va a ir directamente. Si no tienen una vida digna las personas que optan por la eutanasia, ¿no cree que por lo menos tienen derecho a tener una muerte digna? Todas las personas tenemos que tener la opción de vivir y morir en dignidad. ¿Qué es la muerte digna o qué es el morir con dignidad? La Corte Constitucional ha dicho que es matar a estas personas que definitivamente consideran que su vida o su muerte no es lo suficientemente digna. ¿Qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos? Que la dignidad de la persona es un hecho irrevocable, irrenunciable y que está desde el momento de la existencia de esta persona hasta su muerte. En ese sentido, hay un choque de conceptos muy criticable de parte de los juristas que hemos analizado la sentencia en cuanto a lo que la Corte ha considerado la dignidad de una persona. Y en ese sentido es importante, a pesar de la sentencia, a pesar de que se esté permitiendo matar a estos pacientes con enfermedades graves, irreversibles o en sufrimiento, es necesario reafirmarles hoy en día que su vida es digna, que no hay condiciones que hagan que su vida sea menos digna, que sí hay condiciones, lastimosamente, que no están siendo analizadas en la sentencia, donde el médico, por alargar la vida y por alargar el sufrimiento, en contra ya incluso de lo que biológicamente puede sostenerse la vida, hagan que esas condiciones sean indignas. Sin embargo, la vida nunca deja de ser digna. La vida especialmente de una persona en la tercera edad, de un paciente, un enfermo terminal, es especialmente digna y debe ser especialmente protegida por la sociedad. No descartada, sino especialmente atendida. De hecho, doctor, el Estado va a cargar en sus hombros las muertes de las personas que opten por la eutanasia. ¿Por qué le digo aquello? El 66 numeral 2 que usted señala dice el derecho a una vida digna, que asegure la salud. El Estado no está asegurando el tema de la salud, tampoco está asegurando el tema de la alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo y todo aquello. Entonces, por eso ahí nuevamente le replanteo la pregunta. Pues el Estado será el responsable de las muertes de aquellas personas que opten por la eutanasia. Sí, el Estado será responsable de las muertes de las personas que no hayan querido morir y que por su sufrimiento, por la falta de recursos, por la falta de atención, desean la muerte no como un fin, sino como un medio para aliviar el sufrimiento. Y en todos estos casos donde ni el Estado ni la sociedad es capaz de darle este alivio, de darle este acompañamiento, de darle estos tratamientos y darle esta atención médica que requieren estas personas, pues cargaremos primero el Estado y segundo también como sociedad, todos con las muertes de estas personas que lastimosamente y como hemos visto en otros países, no van a sino seguir ampliándose, seguir aumentando el número, seguir aumentando las causales, de tal manera que se va a instalar una auténtica cultura de muerte, cultura de descarte de estas personas, en contraposición con lo que nuestra Constitución realmente garantiza, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Doctor Pablo Proaño, le quiero agradecer a usted por darse ese tiempo y también es importante saber la opinión de aquellos sectores que
justamente han cuestionado esa resolución de la Corte Constitucional emitida el día de ayer, que la festejaron ciertos sectores de la población. Usted es cofundador de Dignidad y también Dignidad y Derecho, ¿no? Gracias a usted, doctor, por acompañarnos en esta entrevista, y sus valiosos criterios son muy importantes. Gracias, doctor Pablo Pruay. Gracias a ustedes por el espacio.